Jungkook ha vuelto a ser tema de conversación entre los fans y en redes sociales después de haber sido visto en el concierto de aespa. Y claro, como siempre pasa con él, todo lo que hace genera revuelo, ya sea porque nos emociona verlo o porque surgen comentarios innecesarios que buscan hacer polémica de la nada. Pero vamos por partes, porque hay muchas cosas que decir sobre esto, desde lo increíble que es verlo disfrutando de su tiempo libre, hasta las tonterías que algunos han empezado a inventar otra vez. Lo primero y más importante es que verlo después de tanto tiempo fue un respiro para los fans. Desde que entró al ejército, las actualizaciones sobre él han sido muy pocas, así que cualquier cosa nueva que aparezca es motivo de alegría. Y lo curioso es que, aunque Jungkook iba con un look súper discreto, con gorra y mascarilla, igual fue reconocido. Porque seamos sinceros, los fans de BTS podemos identificar a Jungkook a kilómetros solo con ver sus ojos. Son únicos, inconfundibles, y no importa cuánta gente haya alrededor, siempre habrá alguien que los note y diga, «Espera, ese es Jungkook». Y efectivamente, así fue. Apenas se supo que estaba en el concierto, la noticia se regó como pólvora y todo el mundo empezó a hablar de ello. Pero si sus ojos fueron lo primero que llamó la atención, lo segundo definitivamente fue su físico. Porque sí, Jungkook está más grande. Y no estamos hablando de altura, porque bueno, eso ya no cambia, sino de que claramente ha ganado músculo. Esto no es sorpresa, porque ya lo había mencionado J-Hope hace tiempo cuando dijo que Jungkook estaba entrenando en el ejército y que había aumentado de tamaño. Pero ahora que lo vimos, ya es una confirmación total. Quienes lograron verlo en persona dijeron que se notaba incluso desde la espalda que está más musculoso. Y pues claro, tiene sentido, porque en el ejército el entrenamiento físico es parte del día a día, así que era cuestión de tiempo para que eso se reflejara en su cuerpo. Y aquí es donde muchos empezamos a imaginar el momento en que regrese a los escenarios, con más fuerza, más resistencia y un físico que seguro nos va a dejar a todos impactados. Ahora, lo triste es que en medio de toda esta emoción, también salieron los rumores y comentarios negativos. Y todo porque algunos no pueden ver a Jungkook haciendo algo sin inventarle una historia detrás. Resulta que hace tiempo hubo un rumor de que estaba saliendo con una integrante de aespa, cosa que fue desmentida completamente. Pero ahora, solo porque fue a su concierto, esos rumores volvieron a aparecer como si fueran reales. O sea, ¿en serio? ¿Otra vez con lo mismo? Jungkook siempre ha sido un gran fan de la música en general. Ha ido a conciertos de muchos artistas, tanto hombres como mujeres, y nadie dijo nada en esos momentos. Ha estado en conciertos de IU, Billie Eilish, Seventeen y otros más, y nadie lo relacionó románticamente con ellos. Entonces, ¿por qué cuando va a ver a aespa de inmediato dicen que es por una chica? Es absurdo pensar así. Jungkook fue al concierto simplemente porque tenía tiempo libre y quiso disfrutar de buena música, como lo haría cualquier persona. Y aquí es donde hay que aclarar otra cosa importante. Él no puede salir del ejército cuando quiera. Su asistencia al concierto no significa que tenga privilegios ni que pueda hacer lo que le dé la gana. Los soldados tienen permisos, tiempos de descanso, y Jungkook solo estaba aprovechando el suyo. Así que si alguien cree que él puede estar entrando y saliendo del ejército sin control, mejor que se informe bien antes de hablar. Lo que realmente importa aquí es que Jungkook se ve bien, sano, feliz y disfrutando de su tiempo libre. La espera para su regreso sigue, pero al menos sabemos que está bien y eso ya es un gran alivio para los fans. Y si algo hemos aprendido de todo esto es que, pase lo que pase, siempre habrá gente inventando historias. Pero al final lo que realmente importa es el apoyo genuino que le damos a Jungkook. Porque cuando regrese lo hará con todo, y ahí es cuando realmente podremos celebrar. Mientras tanto, solo queda seguir esperando, emocionarnos con cada pequeña actualización y recordar que cada día falta menos para su regreso a los escenarios. Jungkook ha estado recibiendo una cantidad absurda de hate por no haber ido al concierto de J-Hope, pero sí al de aespa. Y la verdad es que este tema ya se está saliendo de control porque la gente está inventando cosas sin tener ni la más mínima idea de cómo funcionan las cosas en la vida real. Así que vamos a aclarar bien todo este asunto porque ya basta de criticar a Jungkook sin razón. Primero que nada, hay que recordar algo muy importante.
Jungkook está cumpliendo con su servicio militar. Esto significa que no es una persona libre para hacer lo que quiera cuando quiera. No puede simplemente levantarse un día y decir, hoy quiero salir y ya, porque el ejército tiene reglas muy estrictas sobre los permisos y los días de descanso. A los soldados no les permiten salir cuando se les antoje, sino que les asignan días libres de manera aleatoria según el cronograma militar. No es algo que él pueda elegir. Entonces, si Jungkook no fue al concierto de J-Hope, lo más probable es que ese día simplemente no le tocó descanso. No hay ninguna otra razón oculta, ni ningún mensaje extraño detrás de eso. No es que no quiso ir, ni que no le importó, ni que prefiere a aespa en lugar de BTS. Es simplemente que no pudo. Ahora, muchas personas han usado esto para atacarlo diciendo que sí fue al concierto de aespa y que eso significa que simplemente no quiso ir al de J-Hope. Pero, de nuevo, eso no tiene ningún sentido. Si Jungkook fue al concierto de aespa, es porque coincidió con su día de descanso. Así de simple. No significa que haya elegido ir ahí en lugar de otro concierto. No significa que prefiera a aespa sobre J-Hope. No significa absolutamente nada más que el hecho de que tuvo la oportunidad de ir y la aprovechó. Y aquí es donde entra la otra parte absurda del hate. Los rumores de que Jungkook está saliendo con una integrante de aespa. Esto es algo que se ha inventado la gente y que no tiene ninguna prueba real. Desde hace tiempo han estado tratando de vincularlos sentimentalmente con idols femeninas sin razón alguna, y ahora han tomado este concierto como prueba de que está en una relación con una de ellas. Pero esto no es cierto. Hasta la fecha, Jungkook jamás ha confirmado tener novia. Y no solo eso, sino que los rumores sobre su supuesta relación con una integrante de aespa ya fueron desmentidos hace tiempo. No existe ninguna evidencia real que demuestre que está saliendo con alguien, pero aún así hay personas que insisten en crear historias y atacarlo por algo que ni siquiera es verdad. Lo más preocupante de todo esto es que cada vez que Jungkook hace algo, siempre hay personas que encuentran una excusa para criticarlo. Si va a un evento, es porque tiene novia. Si no va, es porque no apoya a sus amigos. Si sube una foto, es porque quiere llamar la atención. Nunca lo dejan en paz. Pero la realidad es que Jungkook siempre ha sido una persona que apoya a sus compañeros. Cada vez que ha tenido la oportunidad, ha estado presente en los conciertos de los miembros de BTS. No solo ha asistido, sino que también ha mostrado su apoyo públicamente de muchas otras formas. Decir que no apoya a J-Hope solo porque no pudo asistir a un concierto es ignorar por completo todo el cariño y la amistad que han demostrado a lo largo de los años. Además, incluso si Jungkook tuviera novia o incluso si hubiera querido ir al concierto de aespa solo porque le gusta su música, ¿qué importa? Es su vida y puede hacer lo que quiera con su tiempo libre. Pero en este caso, ni siquiera es eso. Lo atacan por algo fuera de su control. Lo critican sin fundamentos y sin entender la situación real. En resumen, Jungkook no tiene la culpa de no haber ido al concierto de J-Hope. No pudo ir porque sus días de descanso no los elige él, sino el ejército. No hay ninguna otra razón más allá de eso. Si fue al concierto de aespa, fue porque coincidió con su descanso. Eso no significa que prefiera a aespa sobre BTS, ni que tenga novia, ni que no le importe J-Hope. Ya es hora de que la gente deje de inventar cosas y de criticarlo sin sentido. Jungkook no merece recibir odio por algo que ni siquiera hizo mal. Siempre ha demostrado su amor y apoyo a BTS, y no hay razón para dudar de ello. Así que mejor dejemos de buscar excusas para atacarlo y simplemente respetemos sus decisiones. Él tiene derecho a vivir su vida sin tener que soportar críticas injustas todo el tiempo.